3 de mis hijos ocultaron la infidelidad de mi esposa, me hice una prueba de ADN. Los borré de mi testamento, y les envié un aviso de desalojo. Estoy sentado en mi auto, en una fresca tarde de sábado. Ambas manos estrangulan el volante, intentando no estrellar mi puño contra el tablero. Una docena de emociones diferentes se revuelven en mi estómago: rabia, humillación, traición. Y un dolor profundo y punzante en el corazón, del cual parece que no puedo librarme. Se suponía que esta sería mi gran noche. Mi cumpleaños número 50. Medio siglo en esta tierra. Rompiéndome el lomo, y tratando de hacer lo correcto por mi familia. Solo para que me tiendan una emboscada frente a personas que he conocido por décadas. Permítanme retroceder un poco, y darles una imagen de mi vida. Mi nombre es Eugene Wilson. Al menos, eso es lo que dice mi licencia de conducir por ahora. Originalmente soy de Houston, pero me establecí en esta ciudad mediana al norte del estado. Cuando Venice, mi exesposa, decidió que quería un cambio de ambiente. Estuvimos casados por 19 años, criamos a 3 niños, y hace 8 años. Ella decidió que ya había tenido suficiente de mi supuesta naturaleza aburrida. Aparentemente, ser un proveedor constante, que llega a casa todas las tardes. No es lo suficientemente emocionante como para mantener a una mujer entretenida. Siempre he sido un hombre tranquilo, un trabajador constante, y un padre que creía en la disciplina. Equilibrada con un amor genuino. No soy un santo. Ningún padre lo es, pero lo intenté. Si me preguntan a mí, no fue suficiente. Si les preguntan a mis hijos, fue demasiado, de la manera equivocada. O tal vez no lo suficiente en los aspectos correctos. Nunca lo sabré con certeza, porque cada uno de ellos tiene una queja diferente. Salvador, el mayor con 29 años, Franklin con 26, y Damián con 23. 3 hijos que, de manera colectiva, decidieron que su madre es más divertida. Que ella es la madre que los entiende. Mientras que yo soy solo la billetera que financia su estilo de vida. Ese ha sido mi papel durante muchísimos años. He pagado facturas, matrículas escolares, y cada gasto sorpresa que ha surgido. Sin querer nunca que les faltara nada. A pesar de que Venice y yo nos separamos. Y firmamos esos papeles de divorcio cuando los chicos aún eran relativamente jóvenes, Damián tenía 15. Franklin 18, y Salvador poco más de 20, siempre pensé que seguiría siendo papá. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que ocurrió esta noche. Todo el fiasco tiene su origen en una llamada telefónica. La cual recibí de Salvador hace 3 semanas. Me dijo: hemos estado hablando. Papá. Nos gustaría organizarte una fiesta por tu cumpleaños número 50, ya sabes. Para celebrar tu vida. Casi se me cae el teléfono. Durante casi una década. Cualquier conversación que teníamos giraba en torno a que ellos necesitaban algo. Dinero para una tarjeta de crédito sin pagar, rescates para las apuestas de Franklin. O un empujoncito para la colegiatura de Damián. Esto, sin embargo, sonaba diferente. Me tragué mi cinismo, y le dije: claro, ese. Es un detalle muy lindo. Lo apreciaría mucho. Me dije a mí mismo: tal vez han recapacitado. Tal vez. Darse cuenta de que no estaré en este planeta para siempre, finalmente rompió su hostilidad. Rezaba para que esto significara que estaban listos para dejar a un lado la amargura del divorcio. Y encontrar, al fin, un poco de calidez genuina. Quizás, muy en el fondo, todavía quería que me vieran como un padre decente. Uno que hizo su mejor esfuerzo. Así que, aquí estoy, apretando el volante. Mientras lágrimas de ira amenazan con resbalar por mis mejillas. Todo porque esa supuesta fiesta de cumpleaños se convirtió en una larga y cuidadosamente orquestada humillación. Salvador y sus hermanos habían confiscado un proyector. En la sala de eventos de la cervecería local. Y una vez que la fiesta estaba en pleno apogeo, con unas 30 personas conviviendo.
Muchas de ellas de mi propio círculo. Ese golpeó su copa y dijo, tenemos una presentación especial. Para celebrar los 50 años de Eugene en esta tierra. Espero que todos estén listos. Observé cómo apagaban las luces, y ponían un vídeo. Yo esperaba algo típico, fotos viejas, o tal vez algunas bromas cursis sobre los cuerpos de papá. En su lugar, la voz de Benny sonó por los altavoces, suave y casi como si fuera un documental. Eugene Wilson, esposo fracasado, padre fracasado, hombre fracasado. Mi cara ardió de vergüenza. La gente se rió al principio. De la misma manera en que te ríes cuando estás seguro de que es una especie de burla cómica. Pero no se detuvo. Había fotos de mi viejo auto destartalado, el cual se descompuso a los 3 meses. Mostraron algunos proyectos de mejoras para el hogar a medio terminar. Mis hijos se aseguraron de resaltar cada uno de mis defectos, cada momento aleatorio de mi vida. Que pudiera ser distorsionado como evidencia de mi ineptitud. Luego, vino el golpe bajo. Benny empezó a detallar mis deficiencias en la cama. Él nunca me satisfizo. Honestamente, fingí durante casi todo nuestro matrimonio. Y es por eso que lo dejé, dijo ella en la pantalla. Apenas podía creer que esto fuera real. Las personas presentes, viejos amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Se giraron para mirarme con conmoción o lástima. Algunos de ellos se rieron. De verdad se rieron. Me sentí más desnudo en ese momento, que en toda mi vida. La humillación fue tan surrealista, y tan cuidadosamente coreografiada, que no podía comprender cómo mis propios hijos lo habían permitido. Y mucho menos cómo habían participado en ello. Todo terminó con ellos diciendo que se iban a cambiar el apellido, mi apellido. Salvador miró directamente a la cámara, y dijo, preferimos no tener padre. A tener uno que nunca estuvo presente cuando importaba. Me quedé esperando que alguien saliera, y dijera que todo era una broma de mal gusto. Que habían ido demasiado lejos. Pero nadie lo hizo. El silencio invadió la habitación, roto únicamente por un puñado de risitas incómodas. 30 pares de ojos me miraban fijamente. No dije nada. Solo me puse de pie, me aclaré la garganta, y les agradecí a todos por venir. Luego salí de ahí, dejando atrás los restos de mi supuesta celebración de cumpleaños. Así es como terminé aquí, en mi auto, con el motor encendido. En un estacionamiento trasero cerca de una ferretería cerrada. Mi teléfono está estallando, lleno de mensajes de texto de Benny y de los chicos. Ya que aparentemente necesitan mi firma en algún documento. Para poder finalizar su cambio de nombre. El nombre. Esa es la última conexión que tienen conmigo, ¿verdad? Mi inútil apellido, murmuro para mis adentros. Me humillaron frente a todas esas personas, a algunas de las cuales conozco desde hace décadas. Y ahora, esperan que yo los ayude a cortar el último lazo legal que nos une. Me arden los ojos con el recuerdo. Contengo las lágrimas, apago mi teléfono. Y decido que ha llegado el momento de una verdadera venganza. Pasé la semana siguiente en casi total aislamiento. Me tomé un par de días personales en el trabajo, y reporté estar enfermo 1 o 2 días más. Algo que es sumamente inusual en mí, pero me importó un carajo. Me senté en mi pequeña y ordenada sala de estar. La misma sala de la que Benny solía quejarse por ser demasiado estrecha. Para mirar fijamente las fotos sobre la repisa de la chimenea. Una de ellas, es una foto de nosotros 5. En un campamento de la época en que los niños eran pequeños. Incluso en esa foto, estoy jugando con un recipiente, tratando de preparar la cena. Mientras Benny sonríe a la cámara con aire de suficiencia, y con una mirada medio aburrida. A la sonrisa de Salvador le faltan 2 dientes. La mano de Franklin está pegajosa, por culpa de un malvavisco derretido. Y la cara de Damián está medio enterrada en una manta. Se ven felices en esa instantánea. O al menos, eso es lo que siempre me dije a mí mismo. Durante 8 años, he estado ensombrecido por un pesado sentimiento de culpa.
Como si de alguna manera les hubiera fallado. Traté de comprar mi regreso a sus vidas, cubriendo facturas, gastos de emergencia. Y asumiendo la carga, cada vez que Venice andaba corta de fondos. La verdad es que, siempre fui ese tipo de persona. Si algo estaba roto, yo lo arreglaba. Eso también se aplicaba a las personas, y especialmente a mis hijos. Por lo tanto, daba un paso al frente cada vez que necesitaban ayuda. Incluso cuando esto me paralizaba financieramente. Pero, después de la fiesta de cumpleaños, algo dentro de mí se rompió. No podía seguir permitiendo que me pisotearan. Ese día, en mi sala de estar, hice una lista de cada pago importante. O favor que le había hecho a cada uno de mis hijos. Salvador, 29 años, contribuí con la mitad de su hipoteca, todos los meses. Durante los últimos 3 años. Consiguieron una casa enorme, en un barrio lujoso que no podían pagar. Yo desembolsé $1,200 al mes. Franklin, 26 años, tiene un hábito monstruoso por las apuestas. Lo rescaté de sus deudas en múltiples ocasiones. Una vez por $8,000, otra por 5, además de innumerables cantidades más pequeñas. Damián, 23 años, su colegiatura universitaria se quedó sin pagar. Después de que Venice se quedó sin dinero. Yo pagué sus cuotas, además de algunos gastos de manutención. Para que así él pudiera evitar trabajar a tiempo completo. En total, era una pequeña fortuna. Y no es que me sobrara el dinero. Vivía de manera modesta, y canalizaba todo lo que podía ahorrar hacia ellos. Si aún así me hubieran odiado. Pero al menos me hubieran concedido la dignidad de reconocerme como la persona que los mantenía a flote. Tal vez podría soportarlo. Pero humillarme públicamente, y burlarse de mí revelando detalles sexuales. Eso fue la gota que colmó el vaso. Comencé a planear, y si eso suena muy dramático, que así sea. A veces, la única forma de abrirle los ojos a alguien es a través de una sacudida rápida y despiadada. Siguieron llamando, enviando mensajes de texto, y dejando mensajes de voz. Los ignoré durante días. Luego, una vez que tuve todo en orden y bien preparado, por fin les contesté. Salvador estaba al otro lado de la línea. Papá, vamos. Necesitamos hablar. No puedes simplemente ignorarnos y desaparecer, me dijo. Forcé un suspiro tembloroso. Lo siento. Es que estoy lastimado. Ustedes me tomaron por sorpresa en la fiesta. Todavía estoy intentando asimilarlo todo. Él hizo una pausa, probablemente esperando que yo estallara de furia. Al ver que no lo hice, dijo, mira, solo estábamos diciendo la verdad. Sí, tal vez fue duro. Pero necesitabas escucharlo. Y el asunto del cambio de nombre. Es solo que el apellido Wilson ya no se siente correcto. No es nada personal. Nada personal. Mi voz subió una octava, y rápidamente tuve que reprimirla. De acuerdo. Bueno, si así es como se sienten realmente. Supongo que no me interpondré en su camino. ¿Necesitaban que yo firmara algo? Sí. Sonaba sorprendido, ante lo rápido que me estaba rindiendo. Tenemos algunos documentos que requieren tu permiso y de un notario. Tal vez podamos reunirnos a cenar. Así podremos hablarlo bien. Su tono era tan engreído, y tan seguro de que yo capitularía, que decidí que sí cedería a corto plazo, para así poder preparar mis verdaderos movimientos. Claro, murmuré. Yo sí quiero hacer las cosas bien. Vayamos a cenar. Genial, dijo Salvador, tratando claramente de contener su satisfacción. Les avisaré a Frank y a Damián. Hizo una reservación en un restaurante italiano de lujo, cerca de su vecindario. Era el tipo de lugar con platos de pasta de $35. Ese tipo de lugares a los que nunca me invitarían. A menos que tuvieran la intención de que yo pagara la cuenta.
Lo típico. Seguí el juego, y dejé intencionalmente que mi voz temblara, cuando volvimos a hablar por teléfono. Como si estuviera emocionalmente agotado y derrotado. Se lo tragaron por completo, sin dudarlo ni un segundo. Cuando llegó el sábado, llegué al restaurante italiano con una camisa vieja. Arrugada por haber dormido con ella la noche anterior. Me dejé un poco de barba en las mejillas. La recepcionista me miró de arriba abajo, con una sonrisa educada. Que probablemente ocultaba sus prejuicios. Le dije que venía con el grupo Wilson, y ella me dirigió a una mesa redonda cerca del fondo. Preparada para 5 personas, donde Benís y los chicos ya estaban sentados. Benís me dio su habitual y forzado saludito con la mano, vistiendo una blusa ajustada. Que gritaba a los 4 vientos: hago ejercicio y quiero que todos lo sepan. Probablemente venía de su clase de CrossFit. El olor a perfume a su alrededor era lo suficientemente fuerte como para hacer cosquillear las fosas nasales. Damián estaba en su teléfono, deslizando vídeos en TikTok, o sabrá Dios qué más. Franklin golpeaba el mantel con los dedos, mirando a su alrededor como si estuviera aburrido. Salvador me dio esa sonrisa brillante, la misma que solía ver cuando metía un gol de fútbol. En la escuela primaria. Papá, dijo Salvador, poniéndose de pie mientras yo me acercaba. Me alegra que hayas podido venir. Asentí débilmente. Sí, yo. Gracias por invitarme. Benís frunció los labios, fingiendo una expresión de compasión. Todos estamos aquí para ti, Eugene. Solo queremos que seas honesto contigo mismo, y con nosotros. ¿Honesto? La hipocresía casi me hace ahogarme. Me senté en silencio, ignorando las miradas de preocupación de algunas personas. Ubicadas en las mesas adyacentes, quienes obviamente estaban notando la tensión. La camarera se acercó, y tomó nuestros pedidos de bebidas. Yo pedí un vaso con agua. No había necesidad de una copa de vino o de whisky esta noche. Quería que mi mente estuviera tan afilada como una navaja. Salvador rompió el hielo. Papá. Sé que esto debe haber sido duro para ti. Lo que hicimos en tu fiesta. Tal vez pareció algo severo. Pero necesitábamos una manera dramática, para hacerte ver cómo son realmente las cosas. Sí, dije suavemente, dejando caer mi mirada. Supongo que no me había dado cuenta de lo mucho que lo había arruinado. Damián levantó la vista de su teléfono, y puso una cara de arrepentimiento. Mira, papá, tú nunca estuviste ahí para nosotros. Cuando te necesitábamos emocionalmente. Mamá era la que de verdad escuchaba. Así que... ese vídeo fue como un reflejo de lo que hemos estado sintiendo durante todos estos años. Benís estiró el brazo por encima de la mesa, y me dio unas palmaditas en la mano. Tienes que admitir, Eugene, que nunca intentaste darle sabor a nuestro matrimonio. Me hiciste sentir invisible. Y es por eso que yo... bueno, tuve que encontrar la felicidad en otro lugar. Ese era un asunto privado, murmuré, con los ojos fijos en el impecable mantel blanco. No me pareció justo mencionarlo, delante de todas esas personas. Ella se encogió de hombros. Ellos merecían saber la verdad. ¿Y tú también? Franklin intervino. Papá, no se trataba solo de tu matrimonio. Siempre actuaste como el tipo duro, el proveedor. Pero nunca fue suficiente. Te perdiste demasiados momentos. Nunca trataste de entender quiénes somos. Ni qué queremos de la vida. Cada una de sus palabras se sentía como una flecha envenenada. Pero me recordé a mí mismo que debía mantener la calma, y parecer adecuadamente abatido. Lo siento, logré decir. De verdad lo siento. Intercambiaron miradas, miradas de suficiencia y satisfacción. Observé cómo los labios de Benís se tensaban, como si se estuviera felicitando mentalmente. Por haber orquestado todo esto. La camarera regresó con nuestras bebidas. Cada uno de nosotros pidió la cena.
Salvador pidió un plato de pasta caro, con vieiras frescas. Benís pidió un combo de salmón y camarones. Franklin y Damián se decidieron por el filete más elegante. Yo pedí la pasta más barata del menú. Mientras esperábamos la comida, no se contuvieron en lo absoluto. Salvador habló sobre cómo la falta de una figura paterna lo hacía dudar sobre cómo manejar las responsabilidades de adulto, ignorando, por supuesto, que he estado pagando en silencio la mitad de su hipoteca. Franklin me atacó por mi falta de empatía, diciendo que no podía acudir a mí cuando tenía problemas emocionales. Damián asentía, añadiendo sus propios comentarios sobre cómo me perdí algunos de sus juegos de béisbol. O como nunca lo llevé a viajes de campamento, de padre e hijo, cuando era adolescente. Me quedé allí sentado absorbiendo todo, dejando que me condenaran. Todos tenían una historia revisionista perfecta, en la que cada uno me retrataba como un tirano estoico, o como un padre ausente. Benís intervenía de vez en cuando, acumulando detalles que reconocí como verdades a medias. O distorsiones totales. Sin embargo, nunca perdí el control. Simplemente bajé los ojos, y les di exactamente lo que querían, un padre que suplica perdón. Luego llegó el motivo, por el cual habían orquestado la cena. Franklin se aclaró la garganta. Papá. Los trámites del cambio de nombre. Estamos algo apurados con la fecha límite. Necesitamos tu firma en algunos documentos, confirmando que estás al tanto y que no te opones. El juez no lo finalizará sin tu consentimiento por escrito. Benís usó un tono dulce. Solo queremos que todo sea legal. Y que esté en regla. No se trata de lastimarte más. Es simplemente lo que los chicos necesitan para seguir adelante. Asentí, con el estómago revuelto por el asco contenido. Claro, si eso es lo que todos ustedes realmente quieren. Salvador sonrió radiante. Papá, eso significa mucho. Gracias. Llegó nuestro plato principal, lo que me dio unos minutos para comer en silencio y fingir que me temblaban las manos, para mantener así mi lamentable espectáculo. La conversación se estancó, reemplazada por el raspar de los tenedores en los platos. Y por alguna tos forzada ocasional. Después de terminar nuestras comidas, y justo antes del postre, desplegaron los documentos frente a mí, como si fueran una baraja de cartas. Garabateé mi firma donde quiera que me señalaron, anotando en silencio cada trazo del bolígrafo. Incluso pregunté, ¿están seguros de esto? Una vez hecho, no hay marcha atrás. Damián se detuvo un momento, pero Benís y Salvador asintieron con firmeza. Franklin apartó la mirada, tragando saliva. Así que, completé la última firma. La joven camarera pasó recogiendo los platos vacíos, y sentí como sus ojos revoloteaban sobre la escena llena de tensión. Cuando llegó la cuenta, Salvador la deslizó sin problemas en mi dirección. Saqué mi billetera, y pagué casi $200 por los 5. También dejé una generosa propina, solo para mantenerlos engañados. Salí de ese lugar, sintiendo el peso de la derrota sobre mis hombros. Pero detrás de mis ojos, brillaba una chispa de satisfacción. Porque en el segundo en que llegué a casa, puse en marcha mi verdadero plan. Las transferencias de la hipoteca, canceladas. Inicié sesión en mi banca en línea, y anulé la transferencia mensual de $200 a la cuenta de Salvador. El cheque de la colegiatura, acababa de emitir uno, para el próximo semestre de Damián. Llamé al banco, y ordené la suspensión del pago. El salvavidas para las apuestas de Franklin, yo era la única red de seguridad que evitaba que cayera por un acantilado financiero. Por lo tanto, bloqueé su número. Y le dije a mi banco que marcara cualquier transferencia grande como sospechosa, en caso de que él intentara convencerme con palabras dulces otra vez. No era ingenuo sobre cómo iban a reaccionar, pero quería ver qué tan rápido se desmoronaba su supuesta superioridad moral cuando había dinero de por medio.
Como era de esperar, pasó menos de una semana antes de que comenzara el colapso. Salvador me dejó 13 mensajes de voz. El último de ellos era un discurso furioso: papá, no puedes simplemente dejar de pagar. El banco amenaza con la ejecución hipotecaria. Erika está furiosa. Tenemos una reunión con la compañía hipotecaria mañana. Dios. Me estás arruinando. Damián empezó a enviarme capturas de pantalla, con avisos de atraso en los pagos de su universidad. Luego lanzaba insultos como: estás demostrando que eres un verdadero pedazo de guión bajo. ¿Lo sabes? No puedes hacerle esto a tu propio hijo. Franklin intentó llamar, se dio cuenta de que estaba bloqueado. Y entonces usó el teléfono de un amigo para dejarme un mensaje de voz. En él, me dijo: mucha clase, papá. Si me atacan los tipos a los que les debo dinero, será culpa tuya. ¿Quieres verme en una cama de hospital? ¿O tirado en una zanja? Entonces sigue ignorándome. Ni uno solo de ellos se disculpó por la cruel humillación a la que me sometieron. En lugar de eso, cada uno exigió que volviera a ser su cajero automático. Era un nuevo tipo de arrogancia, pero que no me sorprendió en lo absoluto. Durante años, me vieron como a un felpudo, así que pensaron que podían pisotearme aún más fuerte. El día después del patético mensaje de voz de Franklin, llevé las cosas un paso más allá. Reuní las capturas de pantalla de sus textos frenéticos sobre deudas de juego. Las capturas de las transacciones etiquetadas como rescate de póker, y todo lo demás. Luego, redacté un nuevo correo electrónico, bajo una dirección que él no reconocería. Y se lo envié de inmediato a su prometida, Malia. Asunto del correo: lo que tu prometido no te está contando. Unos días después, tocaron a mi puerta. Era Malia, con lágrimas surcando su rostro, y con el teléfono en la mano. Me pidió que le confirmara si la información era real. Simplemente le dije: no te voy a mentir. ¿Es la verdad? Ella sollozó, susurró un tembloroso «gracias», y se fue. Por lo que me enteré a través de rumores, ella empacó sus cosas ese mismo día, y lo abandonó. Bien por ella. Franklin desató un aluvión de mensajes de texto y de voz, acusándome de arruinar su vida. Y tachándome de mentalmente inestable, vengativo, y de ser un bastardo a sangre fría. Sí, puedes apostar que soy a sangre fría, murmuré en un momento dado, mientras leía los mensajes. ¿Dónde estaba tu compasión cuando me humillaste frente a todos mis amigos? Pero lo más destacado fue el colapso de Venice. Inundó mi teléfono con mensajes acerca de cómo yo necesitaba arreglar esto. Que los chicos estaban en crisis, y sobre cómo debería pensar en el mejor interés de la familia. En lugar de ser tan mezquino. Y todo esto venía de la mujer, que se puso de pie en mi fiesta. Y declaró que mis habilidades en la cama eran insuficientes, para que todo el mundo lo escuchara. La hipocresía era tan asfixiante, que casi podría haberme atragantado con ella. Lo ignoré todo, dejándolos que se cocinaran en el jugo de sus propias decisiones. Estaba durmiendo mejor de lo que lo había hecho en años. Sin despertarme sobresaltado a las 4 de la madrugada. Preocupado por cómo cubriría la próxima crisis de los niños. Mis finanzas volvieron a ser estables. Por una vez en mi vida, podía permitirme comprar los víveres sin tener que contar los centavos. Incluso, programé una cita con el dentista, que había estado posponiendo por un tiempo. Este cambio fue muy liberador, pero aún no había terminado. Yo necesitaba un cierre definitivo, y ellos necesitaban una dosis final de realidad. Así que, envié un mensaje de texto grupal: quiero enmendar las cosas. Y encontrar una solución. Tengamos una reunión adecuada en mi casa este fin de semana. Almorzaremos juntos. Lo hablaremos bien. Pediré comida china. Por favor. Vengan. Todos respondieron en menos de 10 minutos. Salvador: sí, papá. Gracias. Necesitamos hablar. Franklin: ahí estaré.
Damián, claro. Venís, arreglaremos esto, Eugene. Su desesperación era palpable. Probablemente pensaron que iba a ceder ante la presión. Que el padre al que habían manipulado durante tanto tiempo, estaba a punto de derrumbarse. Bien. Que piensen eso. El sábado, pasé la mañana ordenando mi pequeño bungalow de 2 habitaciones. Aspiré la alfombra de la sala de estar, desempolvé las viejas mesas auxiliares, y arreglé la cocina. No era una gran casa, solo un lugar modesto en un barrio de clase trabajadora. Originalmente, Venise y yo teníamos planes más grandes para construir la casa de nuestros sueños. Pero una vez que ella encontró a su aventura, el entrenador de CrossFit, todo eso se fue al infierno. Alrededor de las 11:45 de la mañana, sonó el timbre. Para mi sorpresa, Venise había llegado temprano. Llevaba unos ajustados pantalones deportivos, y el cabello recogido en una elegante cola de caballo. El perfume era tan denso como de costumbre. Eugene, me dijo ella, mientras entraba en la casa. Me alegra que estés haciendo esto. Necesitamos hablar de los niños. Están sufriendo. Asentí con la cabeza. Seguro que sí. La comida está en camino. No la invité a sentarse. De todos modos, ella encontró su antiguo lugar en el sofá, y cruzó las piernas. Para el mediodía, los 3 chicos llegaron luciendo demacrados. La sudadera con capucha de Damián estaba arrugada, y tenía los ojos inyectados en sangre. Como si hubiera estado llorando, o tal vez solo estaba deprimido. El cabello de Franklin estaba desordenado, y una barba incipiente cubría su barbilla. Salvador tenía unas ojeras tan oscuras, que ni siquiera el café podía ocultar. Bien. Tal vez, una parte de ellos se daba cuenta del costo que había tenido su traición. Saqué platos de papel, servilletas, y utensilios de plástico. Llegó la comida china, suficiente como para alimentar a un ejército, pollo del general Tso. Carne con brócoli, arroz frito, lo mein, rollitos de huevo, y rangón de cangrejo. Puse todo sobre la pequeña mesa del comedor. Sírvanse ustedes mismos, les dije. Apilaron la comida en sus platos, y luego los llevaron a la sala de estar. Mirando a su alrededor como si fueran un grupo de extraños nerviosos. Venise se sentó en el borde del sillón, picoteando su sopa agripicante. Franklin no paraba de suspirar dramáticamente. La pierna de Salvador rebotaba sin cesar. Damián miraba fijamente al suelo. Yo me senté en el sillón reclinable, con el plato en equilibrio sobre mis piernas. Durante 5 largos minutos, el único sonido fue el de la gente masticando, el tintineo de los platos. Y el zumbido del aire acondicionado. Finalmente, me aclaré la garganta y dije, tengo algo que mostrarles a todos. Levantaron la mirada, mitad ansiosos, y mitad asustados. Agarré mi computadora portátil, y la conecté al televisor con un cable HDMI. Podía sentir los ojos de Venise, siguiendo cada uno de mis movimientos. Busqué el archivo etiquetado como presentación de cumpleaños, y le di a reproducir. La pantalla mostró exactamente la misma y humillante presentación de diapositivas que ellos habían reproducido para mí. Solo que esta vez, los roles se habían invertido. Ellos eran el público, y estaban siendo obligados a ver su propia crueldad de cerca. La narración de Venise comenzó, Eugene Wilson, esposo fracasado, padre fracasado. Hombre fracasado. La escena cortó hacia imágenes de mí luciendo abatido. Fotografías que yo ni siquiera sabía que existían. Luego, pasó a los viles comentarios de Venise sobre mi desempeño en la cama. Toda la sala de estar resonaba con su voz burlándose de mí. No les quité los ojos de encima en ningún momento. La mandíbula de Franklin se tensó, y su rostro se enrojeció. Salvador miraba con horror. Mientras que las mejillas de Venise se sonrojaron de un profundo color carmesí. Damián dejó su plato en el suelo, con los ojos llenos de lágrimas. El vídeo terminó con su discurso sobre cómo cambiarían sus apellidos. Por el apellido de soltera de Venise,
y con cada uno de ellos básicamente denigrándome. Cerré el archivo, y me detuve por un momento. El único sonido era el chasquido del sistema de aire acondicionado. ¿Por qué nos mostraste eso?, preguntó Bennis con voz temblorosa. Ya sabemos de qué se trataba. Estábamos ahí. Y ya nos hemos disculpado. De verdad. Ladeé la cabeza. No recuerdo ninguna disculpa sincera. Pero quería asegurarme de que recordaran exactamente lo que hicieron. Porque es por eso que estamos aquí hoy. Me puse de pie, y recogí 4 carpetas de color manila, desde un estante cercano. La primera se la entregué a Salvador. Adentro hay un registro de cada pago hipotecario que hice por ti, mes a mes. Durante los últimos 3 años. 43. $200 en total. Le dijiste a tu madre que yo solo te había ayudado con el pago inicial. Pero no, aquí está la prueba. También incluyo una carta. En la que explico que no buscaré un reembolso. Pero que he terminado. No habrá más dinero. Tu casa es tu responsabilidad. Su rostro palideció, y sus ojos escanearon los documentos. Papá, tú. Yo no puedo pagar eso. Me di la vuelta, y presioné la segunda carpeta sobre el regazo de Franklin. Franklin. Estas son capturas de pantalla de cada una de las deudas de apuestas que yo cubrí. Además de pruebas de que te inscribí en un programa en línea para la adicción al juego. Que por cierto, es completamente gratuito. Puedes asistir. O no asistir. Esa es tu elección. Pero no te enviaré ni un centavo más. Se acabaron los rescates. Hojeó las páginas, con el rostro torcido en una mezcla de rabia y vergüenza. Me delataste con Malia, escupió. Arruinaste mi vida. Ignoré su comentario. Eso lo hiciste tú mismo, hijo. Me acerqué a Damián, el más joven. Su carpeta mostraba todos los pagos de colegiaturas que yo había cubierto silenciosamente a lo largo del tiempo. Damián, pagué el saldo de este semestre para que no te expulsaran a mitad de los exámenes. Pero después de eso, estás por tu cuenta. Trámites del gobierno, becas, trabajos a tiempo parcial. Averígualo tú. Ya eres un adulto. Parecía que estaba a punto de llorar. Papá, por favor. Yo no fui quien planeó ese vídeo. Fue idea de Sal. Y de mamá. Levanté una mano, interrumpiéndolo en seco. Tú estabas ahí parado, ¿verdad? Dijiste lo que tenías que decir. Y te cambiaste el nombre. Te quedaste sentado. Mientras tu madre se burlaba de mí frente a mis amigos. Tenías la opción de no hacerlo. Y tú tomaste una decisión. Por último, caminé hacia Bennis. Su carpeta tenía fotos de ella. Con el instructor de CrossFit con el que me engañó antes de nuestro divorcio. Imágenes con fecha y hora, que nunca presenté ante el tribunal. Porque no quería arrastrar a los niños por el lodo. Ella miró las fotos con los ojos muy abiertos. ¿De verdad es esto necesario? Siseó, mientras el color desaparecía de su rostro. Les dijiste a ellos que yo tenía la culpa del divorcio, dije, con voz baja y dura. Les dijiste que yo era aburrido. Que era un mojigato. Que era incompetente en la cama. Pero omitiste la parte de cómo te estabas acostando con tu entrenador. Mucho antes de que presentaras la demanda de divorcio. Los ojos de Bennis brillaron. Yo. No tuvimos intimidad, sino hasta después de que te dejé. No parece que fuera así, ¿verdad? Apunté con mi dedo hacia las fechas y las horas registradas. ¿Quieres seguir mintiendo, o quieres admitir la verdad ahora mismo? Salvador dejó escapar un sonido estrangulado. Mamá, eso es real. Ella se sonrojó de un rojo intenso. Era algo complicado. Su padre era negligente. Al principio fue solo una aventura emocional. Basta, gruñí. Ya terminé con las excusas.
Cerró la carpeta de golpe, temblando, ya fuera de furia o de vergüenza. Tal vez de ambas. Di un paso atrás, mirándolos a todos. Vendí la casa que heredé de mis padres. Esa que todos ustedes asumían que obtendrían algún día. Ya no está. Ahora tengo una buena cantidad de dinero. Y voy a usarlo para mí, no para unos hijos malagradecidos y rencorosos, que me humillan en público. No puedes hacer eso, soltó Franklin, con el rostro ardiendo. La casa de la abuela era mía. Me la dejaron a mí. Ya está vendida. El dinero está en mi cuenta. Me giré hacia ellos. Y ya que estamos con el tema de los apellidos. Yo también presenté mi propio cambio de nombre. Así que... Felicidades. Consiguieron su deseo. No habrá ningún Wilson para continuar el legado. Ustedes no lo querían. Así que yo tampoco. Voy a tomar el apellido de soltera de mi madre. El papeleo ya está hecho. La tensión en el aire era asfixiante. Salvador intentó hablar. Papá, nosotros nunca quisimos que las cosas llegaran a esto. La voz de Franklin se quebró de ira. Nos estás jodiendo a todos. Porque eres tan mezquino como para ofenderte por la estúpida fiesta. Solo intentábamos mostrarte cómo habías arruinado las cosas. Tú nunca. Ni siquiera empieces, le ladré. Esa supuesta fiesta estúpida fue un acto malicioso. Ustedes me humillaron. Y luego me exigieron que firmara documentos. Para así poder repudiarme legalmente. Querían un padre al cual pudieran culpar de sus problemas. Y no a una persona real. Benís se puso de pie, y me miró con furia. Eugene. Estás llevando esto demasiado lejos. Estás destruyendo tus relaciones con tus hijos. Te van a guardar rencor por siempre. Mi risa fue hueca, resonando en la pequeña sala de estar. ¿Guardarme rencor? No me han mostrado más que puro rencor. Desde hace varios años. Pueden resentirse conmigo. Pero sin tener que robarme el dinero de los bolsillos al mismo tiempo. Desde la esquina, Damián dejó escapar un sollozo ahogado. Papá, yo. Lo siento. Yo solo. Pensé que era una broma que había ido demasiado lejos. Pero luego todo se salió de control. ¿Y qué pensabas que pasaría, cuando todos ustedes se alinearon para crucificarme en público? Mi voz temblaba. Nunca había maldecido a mis hijos cuando eran más jóvenes, pero en este momento. Me pareció lo más apropiado. No es una guión bajo broma. Esa era mi vida, mi dignidad. Y todos ustedes la convirtieron en una especie de retorcida comedia de burlas. La pierna de Salvador se agitaba aún más rápido. Vamos a calmarnos un poco. ¿Podemos hablarlo? Lo interrumpí. Ya no queda ninguna conversación tranquila por tener. Los invité aquí para mostrarles ese vídeo. Entregarles estas carpetas, y decirles que hemos terminado. Escaneé la habitación con la mirada. Termínense su comida. O déjenla ahí. No me importa. Asegúrense de cerrar la puerta con llave cuando se vayan. Agarré mi chaqueta, mi teléfono, mis llaves, y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas?, exigió saber Benís, con un tono de pánico repentino. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. Tengo una cita para almorzar, dije. Conocí a alguien. A una mujer que en verdad me respeta. Vamos a dar un paseo por el campo. No volveré hasta tarde. Así que asegúrense de que el lugar quede cerrado con llave, si es que deciden quedarse un rato más. Con eso, salí de la casa. Justo cuando la puerta se estaba cerrando, escuché a Franklin gritar, «Esto es una porquería». Y a Benís siseando algo acerca de cómo ahora necesitaban unificar sus historias. No me molesté en quedarme cerca, para tratar de descifrar el resto. Me subí a mi auto, un sedán bastante viejo,
pero que siempre mantenía funcionando sin problemas. Por un momento, me quedé allí sentado, con el corazón latiendo muy fuerte. Y con las manos temblorosas por lo que acababa de hacer. Alguna parte de mí susurraba, que había cruzado una línea que ya no podía descruzar. Pero otra voz me recordó. Nunca fui yo quien rompió a esta familia. Ellos cortaron el vínculo hace mucho tiempo. Yo solo lo hice oficial. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor. A través de la ventana delantera, se veía a Venice, parada, congelada, pálida. Y agarrando fuertemente su carpeta. Damián estaba hundido en el sofá, con la cara enterrada entre las manos. Franklin caminaba en círculos, exaltado y enojado. Salvador miraba hacia el vacío, con los documentos de la hipoteca sobre su regazo. Pesando como si fueran ladrillos. Casi me sentí mal por ellos. Casi. Pero, en el fondo de todo, se instaló una fría satisfacción. Ya no sería su felpudo nunca más. Esa noche, conduje hasta un parque tranquilo, y me encontré con Aurey. Una mujer con la que había estado saliendo. Estaba divorciada, y tenía hijos mayores que la respetaban mucho. Nos conocimos en un grupo de senderismo por internet. Yo todavía temblaba por la confrontación de esa tarde. Pero cuando ella sonrió, sin juzgarme y sin presión. Sentí que el peso de mi pecho se aligeraba un poco. No le conté la historia completa, solo le dije que había tenido un día difícil con mi familia. Caminamos y hablamos sobre los senderos, las estaciones, y las aves. Fue la primera vez en años, en la que sentí que de verdad podía respirar. Las repercusiones fueron inmediatas. Salvador estuvo al borde de perder su casa. Erika me llamó llorando, suplicando que reconsiderara el ayudarlos. Le dije que ese era un problema entre ella y Salvador, y le colgué el teléfono. Damián me envió mensajes una y otra vez, dividido entre echarme la culpa, o aceptar la suya. No tenías que sabotear mi colegiatura, escribió. Yo le respondí, consíguete un trabajo. Buena suerte. Franklin, la misma historia. Intentos de hacerme sentir culpable, y textos enojados. Lo bloqueé de nuevo. Venice empezó a difundir rumores, acerca de que yo estaba teniendo una crisis de la mediana edad. Varios familiares llamaron preocupados, hasta que les reenvié el vídeo de mi cumpleaños. Después de eso, el silencio fue oro. Cuando finalmente se aprobó mi cambio de nombre, sentí un enorme alivio. Ya no soy más Eugene Wilson. Había tomado el apellido de mi madre, Brown, la única persona que siempre me apoyó en la vida. Si ellos no querían mi apellido, entonces yo tampoco. Que se queden con el suyo. Yo recuperé algo que sí era real. Poco tiempo después, finalmente hice algo que siempre había querido hacer. Fui de viaje a Yellowstone. Venice dijo una vez, que acampar era algo que estaba por debajo de nuestro nivel. Bueno, pues ella estaba equivocada. Ese cañón, y el rocío de la cascada cayendo sobre mi rostro. Me recordaron que hay toda una vida allá afuera, lejos de la disfunción de mi antigua familia. Empecé a planear más viajes. Al Parque Nacional Grand Teton, o tal vez a Alaska. Tenía muchos días de vacaciones acumulados, y a nadie más en quien gastarlos, excepto en mí mismo. 2 meses más tarde, llegué a casa del trabajo. Y vi la camioneta de Venice estacionada en mi entrada. Ella estaba de pie con los brazos cruzados, y con mis hijos detrás de ella. Me estacioné en la acera. Me habían encontrado, a pesar de que el buzón de correo ahora decía Ed Brown. Salí del auto. ¿Qué es lo que quieren? Salvador fue el primero en hablar. Necesitamos ayuda. Estoy perdiendo mi casa. Franklin está hecho un desastre. Puede que Damián tenga que abandonar la escuela. Mamá se está desmoronando. Por favor. Papá. Me quedé mirándolo. ¿Recuerdas lo que hicieron en mi cumpleaños? Humillarme frente a todos. Cortarme de sus vidas por completo.
y ahora, regresan arrastrándose. Simplemente porque necesitan dinero. Damián dio un paso al frente, con lágrimas en los ojos. Lo siento. Yo solo los seguía a ellos. Yo solo. Yo quería que te sintieras orgulloso de mí. Una pequeña parte de mí se ablandó, pero no lo suficiente. Es demasiado tarde, Damián. Franklin se burló con desprecio. Estás actuando como un guión bajo mezquino. Solo vinimos a disculparnos. Lo interrumpí de inmediato. No lo hagan. Me humillaste, le mentiste a Malia. Perdiste miles en apuestas. Y ahora quieres mi dinero. Denise estalló enojada. Ellos son tus hijos. No. Ellos fueron tus soldados cuando querías destruirme. Ustedes fueron quienes me hicieron a un lado. No esperes que yo arregle su desastre ahora. Ella sollozó. Has cambiado. Sí, le dije. Tuve que hacerlo. Se quedaron por ahí un momento, sin creer que yo no daría mi brazo a torcer. Finalmente, Salvador murmuró, vámonos. Franklin escupió en la acera. Púdrete. Damián miró hacia atrás, y susurró, lo siento, papá. No respondí nada. Simplemente entré a la casa, y cerré la puerta con llave detrás de mí.